Y espero que ya con esta última parte terminar, vamos a ver ya a partir de la novela romántica a nuestros tiempos contemporáneos. Eso es lo que va a venir en este bloque. La novela romántica también va a ser un parteaguas ya en la manera de hacer literatura en, a partir del siglo XIX hasta nuestros días, porque va a cambiar todos los modelos que habían venido dándose con anterioridad. Como nosotros podemos recordar en la parte de los géneros poéticos, va a existir una fascinación por el monstruo y el monstruo se va a manifestar más que nada en el género narrativo. Tenemos básicamente tres obras principales, cuatro si agregamos una que también no es tan popular, pero que también marca un antes y un después, pues da el arquetipo de uno de los monstruos más conocidos por nosotros, que va a ser el vampiro. Entonces vamos a tener cuatro novelas principales, vamos a dejarla en cuatro para términos más prácticos, que va a ser el Frankenstein de Mary Shelley, va a ser Drácula de Bram Stoker, va a ser el vampiro de John Polidori, que era cuate de Lord Byron, que vimos hace 8 días, y también vamos a tener Notre Dame de París, que es de Victor Hugo. Entonces, estas van a ser las obras principales en la narrativa del romanticismo, y precisamente vamos a ver esta como, ¿cómo decirlo? Más que nada se ve tanto en Victor Hugo como en Mary Shelley el, la preocupación del monstruo. El monstruo va a ser esa parte que nosotros no queremos ver, pero que no podemos ocultar. El monstruo va a ser por así decirlo, la representación de todo lo que nosotros no queremos ser, de todo aquello que nosotros no queremos denotar y todo lo que traemos dentro, que nos avergüenza, que no nos sentimos orgullosos, que tenemos problemas al respecto de eso. Todo eso va a simbolizar el monstruo. ¿Por qué? Porque precisamente toda la gente va a querer perseguirlos, todo el mundo persigue al Frankenstein, al monstruo de Frankenstein, perdón, y todo el mundo persigue también al jorobado de Notre Dame, ¿no? Entonces, es, es como ver más humanizado al monstruo, por, porque nosotros nos podemos dar cuenta de que el monstruo siente, que tiene sentimientos, que no es únicamente una aberración de la naturaleza, sino que tiene conciencia de sí mismo. Él sabe lo que es, él sabe de lo que está hecho, sabe cuáles son sus defectos, sabe cuál es la problemática que la gente tiene con él, y esto es lo que lo hace entrar más aún en conflicto. ¿Por qué? Porque va a ser el reflejo y la representación de todo lo que no quiere ser, de todo lo que no quiere ver la sociedad de su tiempo. No es nada gratuito de que esto se dé durante la época del romanticismo, donde existía este fuerte como sentimiento de rechazo hacia las cosas que no se podían ver, pero que sí estaban presentes todos los días en todas las personas. Entonces es muy importante toda la aportación que se tiene al respecto del monstruo, porque es como esta reflexión interna del alma del ser humano y toda la podredumbre que existe en él, toda la maldad, todo el odio, toda la ira, que se va a convertir y se va a gestar en un monstruo aberrante que va a perseguir a las mismas personas que lo condenaron, porque no es más que el reflejo de ellos mismos. Entonces esto es muy interesante, toda la perspectiva filosófica que se tiene al respecto de la creación del monstruo como tal, es una de las partes fundamentales para comprender la novela romántica. Pero no solamente va a quedarse ahí, además de todo lo que simboliza a nivel filosófico, también va a ser una manera, más que nada el Frankenstein. El Frankenstein es como el arquetipo, es la punta de lanza, es el cenit que nosotros podemos ver de la novela del romanticismo, y ya también las primeras manifestaciones de lo que conocemos como novela gótica. Y es toda la cuestión de la tecnología, como la tecnología también va a ser aquello que va a modificar tanto al ser humano, que le va a permitir ser poderoso y le va a permitir también jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque eso va a ser el Frankenstein, va a ser la creación de la vida desde la muerte. Por eso se utilizan los cadáveres, por eso el doctor Victor Frankenstein es el que se encarga de reunir todas las partes para darles vida, y él mismo jugar a ser Dios. Es como también una parte tanto filosófica como científica y como tecnológica. ¿Por qué? Porque va a ser esta preocupación tan marcada durante el siglo XIX, que va a ser la capacidad de crear vida, la capacidad de regenerar, la capacidad de ir más allá de las condiciones que la naturaleza permitía.
eso también va a ser un reflejo que es el monstruo de Frankenstein. ¿Y por qué decimos monstruo? Porque este es un error muy común. Cuando pensamos en Frankenstein, de inmediato pensamos en el monstruo este verde con los tornillos aquí, pero no, realmente Frankenstein es el doctor Víctor Frankenstein, que es el creador del monstruo. El monstruo ni siquiera tiene un nombre porque ni siquiera de eso puede ser capaz de tener. No es más que una cosa que no merece tener un nombre propio. Ese también es un elemento muy importante que tenemos que resaltar, porque al cosificarlo la gente ni siquiera le da la oportunidad de tener una identidad que se tiene a raíz del nombre. Entonces eso también tenemos que tenerlo como que viene en cuenta, ¿no? ¿Y cómo nace el monstruo de Frankenstein? Bueno, pues es una anécdota muy curiosa. Ahí viene la fecha exacta, me parece que es en 16 de junio, más que ahorita no me acuerdo bien del año, en un chalet de Suiza. Es como una mansión que se encarga de reunirlo, de rentar Lord Byron. Se reúnen Percy Shelley, Mary Shelley, Claire, la hermana de Mary, y Lord Byron y Polidori. Polidori, el escritor del vampiro. Y ellos empiezan a estar ahí, empiezan a hablar sobre los poetas románticos más canónicos que ya vimos la semana pasada, que son Wordsworth y Coleridge. Y no hablan sobre Keats porque aunque Percy Shelley es amigo de John Keats, Lord Byron lo odia. Entonces, igual a Wordsworth, pero con Wordsworth como que no tenía tanto problema. Y empiezan a hablar sobre ellos, sobre la esencia del romanticismo, que en ese momento no sabían qué era el romanticismo, pero sobre la esencia de sus obras, de su poesía y todo esto. Y ellos están a la orilla de un lago, pero ese verano pasa una particularidad. En China, si no me equivoco, hace erupción un volcán que es tan poderoso que cubre de ceniza gran parte de Europa y modifica seriamente las cuestiones climatológicas. Entonces prácticamente después de la primavera de aquel año, en vez de entrar al verano, se vuelve a entrar una época casi invernal, donde hay muchísimas tormentas, donde hay una bruma gris casi siempre durante todo el día, donde es un ambiente muy lúgubre, donde es un ambiente muy frío, y estar a las orillas del lago los inspira a los escritores en ese momento y se ponen, pues por así decirlo, el reto de escribir un relato de terror. Entonces, ¿qué hacen los dos poetas que eran como más experimentados en ese momento, que eran Byron y Shelley? Pues están secos, no pueden crear nada, y en cambio los escritores emergentes, que eran Mary Shelley y John Polidori, sí crean sus relatos de terror, y así es como nace el Frankenstein y el arquetipo del vampiro con Shelley y Polidori respectivamente. Entonces esa es la manera, en el perfecto crisol que se tenía de el tiempo en el que estaban viviendo, la situación climatológica que se estaba teniendo, todos los avances médicos, tecnológicos y filosóficos que se estaban manifestando en esa época, fueron el caldo de cultivo ideal para que en esa noche veraniega, invernal, rara y medio extraña, naciera uno de los monstruos más icónicos de la cultura popular, como va a ser el monstruo de Frankenstein. Entonces, es una de las características principales. Es muy similar a lo que también vimos en la poesía de, del romanticismo, pero pues más emparentado ya aquí sí al monstruo. Entonces, esas son las partes fundamentales al respecto de la novela de, del romanticismo. Y luego ya para más o menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vamos a tener otra revolución muy fuerte, que va a ser la revolución marcada por James Joyce y su novela El Ulises. El Ulises va a ser es más bien una obra muy complicada de leer, que yo sí recomendaría pues tomar con muchas pinzas, mucho cuidado, porque sí es una lectura muy densa y es una lectura muy cansada y es una lectura muy pesada. ¿Por qué? Porque va a dar una nueva manera de narrar las cosas, que va a ser el flujo de conciencia. Lo van a adoptar otros personajes, por ejemplo el mismo Faulkner que ya citamos al principio de nuestros videos, lo va a utilizar al momento de narrar uno de sus personajes. Cuando uno de sus personajes narra, se trata de un retrasado mental, y ese retrasado mental narra su manera de ver las cosas a la manera que lo hacía Joyce con el flujo de conciencia. Todo como si estuviera en el caos de la mente, así se traduce a la escritura. Por eso es tan complicado de leer, porque no hay pausas, no hay puntos, no hay comas, no hay
ninguna señal que te indique dónde detenerte, dónde parar, hasta dónde llega una oración, dónde entra otra voz en la misma cabeza del personaje, dónde está interviniendo otro personaje directamente, si lo que está diciendo el personaje lo dice en verdad o solamente está dentro de su cabeza. Todo este tipo de embrollos ahí mentales son una de las partes fundamentales de la revolución de la novela de James Joyce. En, para ponerlo así, él tiene sus relatos dublineses, se llama, que son relatos de la vida de Irlanda de principios del siglo XX. Tiene su Ulises, que también es una obra muy, muy densa, que es de la que estamos hablando. Y tiene además otra, que es el Finnegan's Wake, que es una obra prácticamente que no solo se ha traducido una vez por la complejidad de su, de su temática. Entonces ahí más o menos, por si a alguien le interesan las cosas muy muy densas, pues está la recomendación del Ulises, pero pues sí hay que tener cuidado al momento de leerla porque es una obra un poquito complicada de leer. Y ya para terminar, pues vamos a ver uno de los movimientos literarios más importantes de nuestro tiempo, que va a ser el boom latinoamericano. Este ya es un evento literario o una corriente literaria ya muy cercana a nosotros, porque algunos de los autores más importantes sí pudimos nosotros haber escuchado de ellos en vida, no hace mucho tiempo. Por ejemplo, García Márquez murió en 2014, si no me equivoco, y Carlos Fuentes también como 2015, 2013, 2012, por ahí. No tengo bien las fechas de sus muertes, pero sí son autores mucho más cercanos a nosotros. ¿Qué va a ser el boom latinoamericano? Pues más que nada va a ser con exponentes como Julio Cortázar, que ahí está entre el sí es y no es, Elena Garro en México, Carlos Fuentes en México, Vargas Llosa en Perú, García Márquez en Colombia, José Donoso también, él es de Cuba, si no me equivoco, ahí sí la verdad no recuerdo su nacionalidad, pero van a ser estos escritores que van a describir a la América como una tierra virgen llena de fantasía y de relatos que pueden no ser creíbles para la mayoría de las personas. ¿Qué va a ser esto? Va a ser lo que se le va a denominar como realismo mágico. A lo mejor el realismo mágico es muy importante, es muy fácil de entender para otras culturas, pero para la cultura latinoamericana es diferente. ¿Por qué? Porque no vamos a poder decir tan sencillo si es una obra realismo mágico, real maravilloso o fantástico. ¿Por qué? Por las características del contexto en el cual nos encontramos nosotros. Entonces, prácticamente ellos lo que buscaban era mostrar cómo era América como una tierra donde todo era posible, donde a lo mejor podía ser una, como decimos ahí en la presentación, que una mujer muy bella se pusiera a rezar y se pusiera empezar a volar, elevándose como le pasó a Remedios la Bella en Cien Años de Soledad, o que los muertos hablaran entre sí, como ocurre en el Panteón de Comala en Pedro Páramo de Juan Rous. Entonces sí es muy importante entender esta parte porque muestran a Latinoamérica como la tierra de las posibilidades de todo, donde la fantasía y la realidad no tienen una frontera bien delimitada, sino que constantemente se están moviendo entre sí estas fronteras, permitiendo que esa amalgama se forme y exista este cambio total de los paradigmas de lo establecido como la normalidad. En Latinoamérica va a ser posible todo este tipo de situaciones y de cosas. Entonces eso es ya mencionamos a los exponentes más importantes, algunas de sus obras, en la presentación viene lo demás y algunos de los aspectos fundamentales del boom latinoamericano. Entonces esto sería todo por esta sesión. Muchas gracias por ver el video, por aguantarlo, espero que les sirva. Está un poquito largo, está un poquito pesado, pero son aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta al respecto de las obras. Entonces, pues nada, nos vemos la siguiente semana. Mucha suerte con sus trabajos, mucha suerte con sus prepas, con sus exámenes finales y todo. Y pues échenle muchas ganas que ya casi terminamos con todo esto. Entonces, cuídense mucho y nos estaremos viendo pronto. Cualquier duda, por aquí ando.